Bueno, vamos a seguir entonces con el estudio de los dones del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a empezar ya a ver cada don. Y es como bien extenso, porque no se ve solamente el don y su significado, sino que toda una serie de relaciones que hay, como lo vamos a ver hoy día, que vamos a partir con el don de sabiduría. O sea, don de palabra de sabiduría. El don se llama palabra de sabiduría, no don de sabiduría. Palabra de sabiduría. Hay una diferencia. Vamos a verla. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestra percepción espiritual de las cosas, nuestro entendimiento, que podamos recibir revelación de lo alto sobre estos temas y que se afiancen, Señor, en el conocimiento nuestro, Padre. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad esta tarde. Y te pido también por las personas que vayan a ver este curso, Señor, que el conocimiento del Espíritu Santo transforme sus vidas, Señor. Transforme sus vidas, Señor. Que los lleve de tal vez una condición tibia a un fuego, Señor. Un fuego vivo de Dios, Señor. Oramos por eso, Señor. Y pedimos ahora tu presencia también en este lugar y en cada casa, en cada lugar donde esta transmisión se oiga, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios 12, a partir del verso 8, donde está descrito, ¿no es cierto? Están descritos los dones del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo da al creyente. Por eso se llama don, porque es un regalo, es una capacidad, un bien que Dios da. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, aquí lo que está diciendo es que el Espíritu Santo hace una selección y no da indiscriminadamente al lote, sino que Él escoge personas para aplicarlos, por así decir, en el ejercicio de los dones. Si bien el Espíritu Santo da sus dones a todos los creyentes, o sea, no necesariamente una persona que tiene un don de sanidad no tiene un don de profecía, por ejemplo. No es así. O sea, el mismo apóstol dice que nosotros debemos procurar los dones, todos los dones, crecer en los dones. Pero sí el Espíritu Santo asigna tal vez o quiere usar a una persona en el contexto de la iglesia
con un énfasis en un cierto don. De manera que hay algunas personas que de repente dicen, oye, yo me doy cuenta que tengo el don de interpretación de lengua, porque cuando oran en lengua yo entiendo lo que quieren decir. El otro día una persona me decía, la persona está dispuesta y disponible para ser usada por Dios en forma específica, entonces acérquense más. Ya. Pueden acercarse un poco más. Eso. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? El hecho de operar en un don no es excluyente de los otros. Veíamos que los dones no son tan limitados, ¿no es cierto? No son tan encasillados. Se mueven muchas veces entre una cosa y otra. Sanidades con milagros, fe también, ¿no? Palabra también, conocimiento, sabiduría, interpretación, profecía, en fin. Pero como dice Marcos 16, el llamado de Jesucristo es ir y predicar a toda criatura. Y va a haber señales que sigan a los que creen, ¿no? Y también impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Es decir, todos los creyentes tienen disponible para su uso los dones espirituales. Todos. Respecto de la sabiduría, entonces, que es el don que vamos a empezar a ver hoy día, no creo que lo veamos todo, ¿eh? Porque es mucho, en realidad es harto. Imagínense que una persona nomás tuviera don de sabiduría, ¿no? O sea, palabra de sabiduría. Que una sola persona recibiera el don en una iglesia. Habría que hacer cola, ¿no? Para poder consultarle al Señor, ¿no? Algo. Todos pueden recibir. Pero sí, Dios puede usar como enfáticamente a una persona, como específicamente. Entonces, para entender el propósito y las características del don de palabra de sabiduría, hay que entrar un poquito en la Escritura y conocer más aspectos sobre la sabiduría en general, sabiduría de Dios. En la Escritura hay 3 tipos de sabiduría que se mencionan. Está la sabiduría divina, sabiduría de Dios. Está la sabiduría humana de los hombres, o también se le llama la sabiduría natural. Y también hay una tercera sabiduría. A ver si ustedes pueden decir cuál será la tercera sabiduría que hay. Esa sí, ya la nombré. ¿Ah? La diabólica, muy bien. Hay una sabiduría que es diabólica. El diablo tiene sabiduría. Entonces tenemos sabiduría divina, sabiduría natural o del hombre y sabiduría del diablo. 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué tienen en común las 3 sabidurías para que sean sabiduría? Que son características o capacidades o conocimientos que se dedican para poder o que busca obtener los mejores medios para obtener un propósito. La sabiduría de Dios busca aplicar los mejores medios para obtener los medios de Dios. La humana para obtener necesidades humanas, y la del diablo para que se cumpla el propósito del diablo también. Él va a usar los medios. Entonces es como una inteligencia que se aplica para poder
discernir, entender, manejar, tomar decisiones en pos de una necesidad, ¿ya? Nosotros hemos conocido ahora la sabiduría divina, ¿no? La sabiduría de Dios, y es la sabiduría que nosotros tenemos que adoptar para avanzar en el reino de Dios, no otra. La sabiduría de Dios la necesitamos para poder avanzar en el propósito de Dios, ¿no? Ahora, la sabiduría humana o natural se limita a los intereses de la vida presente, a lo que hay en la vida, a lo que podemos echar mano, a lo que está de aquí hasta que nos muramos. Pero no se necesita sabiduría para irse al ataúd, ¿no? Ahí se acabó la sabiduría, terminó. Tampoco me la puedo llevar después de la muerte. Entonces, es importante entender esto, porque eso nos va a llevar a entender el corazón, por así decirlo, de esta sabiduría. ¿A qué apunta? ¿Qué busca? ¿Cuál es su necesidad? Y en qué sentido también es caída y es contraria a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría del demonio o del diablo es la sabiduría que el diablo usa para obtener entonces también sus propósitos diabólicos de muerte, destrucción y de robo. Aquí yo creo que es importante hacer un paréntesis y poder ver o pensar o reflexionar si es que nosotros estamos viendo hoy día la sabiduría del diablo presente en nuestro mundo. Si está. A ver, si ustedes pueden decir cómo se puede manifestar la sabiduría del diablo. ¿En qué la vemos expresada? ¿Cómo se manifiesta? ¿La qué? Las leyes que se están sacando, ¿no? Claro, pueden tener una motivación humanista, pero obviamente es el diablo el que está detrás. ¿Y por qué el diablo está detrás? ¿Por qué entendemos que el diablo está detrás? Es contraria, se opone, ¿no? Se opone, claro. O sea, Dios es un Dios de vida, que da la vida, y esta es una sabiduría que de alguna manera promueve la muerte, ¿no? Eso es contraria, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Claro, una sabiduría que también que busca apartarnos de Dios, ¿no? De su sabiduría, de su conocimiento también de la persona de Dios. Pero también hay algo que lo podemos identificar, fíjense, yo creo en la filosofía, en la política, en los movimientos sociales, también en los medios de comunicación. Pero hay un denominador común, fíjese, la filosofía del diablo tiene el principio de Caín, ahí. ¿Y cuál es el principio de Caín? Que no considera al otro como válido para obtener su propio beneficio. O sea, esta filosofía, este pensamiento, esta sabiduría diabólica es capaz de desechar a una persona, a un hombre, o a dos, o a tres, o a varios, para obtener el bien común, por ejemplo. O sea, y es lo que veía, mira, no importa que se queme el metro, no importa que se destruya un parque, una plaza, no importa, bueno, los que mueren son héroes.
No importa que hayan guerra, no importa que hayan batallas, porque lo que nosotros buscamos es un bien mayor. Esa manera de pensar, que está tanto en el comunismo como en el fascismo, ¿no? Son dos polos opuestos que se equilibran perfectamente. Esa filosofía que está puesta ahí tiene este principio diabólico. El fin justifica los medios. O sea, si van a morir 100, no importa, porque según yo, se van a salvar miles o millones. O sea, y uno puede estudiar esto y ve que fue el principio que aplicó Mao Zedong en los años 50, en su revolución cultural, ¿no? O en la guerra que hizo también contra la China nacionalista. Millones de personas, 40 millones de personas murieron. Nadie dice nada de eso. Pero para ellos no es tanto, porque son 1.500 millones. Entonces, 40 millones, pero para Dios uno es importante. Nuestro embrión fue visto por Él en el seno de nuestras madres, ¿no? Él nos conoce, somos importantes. Por lo tanto, no es la forma de pensar de Jesucristo, ni en la sabiduría de Dios, no está basada en eso. Es una sabiduría diabólica que obviamente ha empapado la sabiduría humana. Y de ahí viene toda una distorsión moral. Porque hay un ejercicio que se hace. A ver, si yo voy en un auto, se me cortan los frenos, y en un lado de la calle tengo a una persona y en la otra tengo a 3, ¿por qué lado me voy? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? Esta es una pregunta del examen de conducir. Claro. Muchos van a decir, bueno, sacrifico a uno. Y eso es un dilema moral y ético, ¿no? Porque, o sea, ¿con qué derecho tú? O sea, la otra opción sería, mire, ¿sabe qué? Ninguno, me voy y choco y me desbarranco yo, ¿no? Y no mato a nadie. Bueno, tampoco es una buena solución. Ni creo que Dios nos ponga en ese dilema, no lo sé. Bueno, entonces, en nuestra sociedad hay personas que están abocadas a obtener esos beneficios en forma egoísta, ¿no? Y esta es la sabiduría de Satanás, para obtener ventajas personales. Y que hacen cualquier cosa, cualquier estrategia, cualquier maquinación para obtener los bienes y los beneficios que ellos quieren. Eso lo vemos. Esa es la sabiduría del diablo, diabólica, que está presente. Santiago capítulo 3, a partir del verso 14, habla de esta sabiduría. Mira, dice 3:14: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque de donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría que se opone a la sabiduría de Dios. Fíjense que viene, o sea, el autor intelectual y espiritual es Satanás.
Dios le dio sabiduría a Satanás, a Lucifer. Le dio. Ezequiel 28, la tengo acá, a partir del verso 12, hay una descripción muy buena de las características del diablo en este pasaje, ¿no? Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. El rey de Tiro es hijo del hombre, Jesucristo, ¿no? Y el rey de Tiro está representado el diablo. También se le conoce como el rey de Tiro. ¿Eh? Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y después habla, ¿no?, de todas las características, de la vestidura de piedras preciosas. Su cuerpo estaba lleno de instrumentos musicales. Perfecto era en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. A causa de la multitud de tus contrataciones. Esa es la sabiduría del diablo operando, ¿no es cierto?, maquinando. La multitud de estrategias, de acuerdos, de tractos, de pactos que hace con la gente. Que también busca sabiduría del diablo. Hay personas que buscan la sabiduría del diablo y la obtienen. La obtienen generalmente para ganar plata, o fama, o éxito, para destacarse de los demás. Hay muchas estrellas de rock que se les acusa, ¿no?, de haber hecho pacto con el diablo. Muchas personas del ámbito político. Hay ministerios del diablo, Satanás, que están operando en la Casa Blanca, a nivel de gobierno en muchos países también. Entonces, pero él originalmente fue creado puro. Pero él, buscando autoexaltarse, ¿no es cierto?, su orgullo lo llevó a esta depravación. Entonces toda su sabiduría se pervirtió, como dice acá. Bueno, si analizamos, por ejemplo, la caída de Adán y Eva, vemos la sabiduría del diablo operando, ¿no es cierto?, magistralmente. Primero elige encarnarse en una bestia menor, algo que supuestamente tenía patas, pero era como menor, digamos. Y después elige a la mujer. ¿Cuál es el problema? Bueno, hoy día no hay ningún problema. Pero resulta que en ese tiempo Eva llevaba menos tiempo que Adán. Tenía menos experiencia, ¿no? Adán no sabemos cuánto tiempo estuvo solo, probablemente mucho tiempo. Y él hizo muchas cosas, aprendió muchas cosas, se desarrolló una habilidad. Y Eva llegó después. Y tiene otras características, ¿no? Tenía otras capacidades. Eligió lo más, entre comillas, débil para atacar. Y esto es un acto de astucia, ¿no?, de poner en práctica la sabiduría. Y luego entonces ir despertando ciertos apetitos en los hombres, ¿no? La vista, el olor, el tacto agradable,
despertando apetitos naturales del hombre, ¿no? Pero finalmente, cuando le dice que ustedes van a obtener sabiduría y van a ser semejantes a Dios. Ahí, después de todo este proceso, ¿no?, despierta finalmente el hambre por esta sabiduría humana, caída y diabólica también. Van a ser como Dios, van a tener sabiduría, conocimiento del bien y del mal. El espíritu fue tentado y cayó. Cayó. Y esa estrategia la sigue usando. Esa sabiduría sigue aplicándose hoy día sobre toda persona, sobre los cristianos también. Imagínense que Jesucristo fue tentado, Él no va a venir a tentar a los cristianos. De todas maneras, y la tentación de Jesús también usó una sabiduría así increíble, porque lo tentó con las propias armas, ¿no es cierto?, nuestras, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, la palabra de Dios. Pero como Cristo estaba consagrado completamente a hacer la voluntad del Padre, Él no aceptó ninguna propuesta del diablo, porque no venía de su Padre. Aunque fuera buena a los ojos, ¿no?, o ante la razón nomás. Jesucristo se consagró totalmente y no aceptó ninguna oferta que no viniese de su Padre. Eso es sabiduría de Dios también. Eso es sabiduría de Dios. En general, las tentaciones del diablo siempre son diametralmente opuestas a las de Dios, pero el diablo usa predilectamente elementos de la voluntad de Dios para tentarnos. Como el diablo aquí usó la Escritura, ¿no? A lo mejor tomar una porción de la Escritura, aislarla y entregarla a alguien para que esa persona de ahí haga algo con eso, como es el caso de muchas sectas, los mormones, los testigos de Jehová, muchos, ¿no es cierto?, se toman de ciertas cosas, se aísla la Escritura y se ponen en práctica para generar una nueva creencia, una nueva doctrina, pero está fuera de la voluntad de Dios, fuera de la sabiduría de Dios. Y así nacen estas cosas, ¿no? Bueno, eso con respecto a la sabiduría del diablo. Ahora, la sabiduría del hombre, el hombre tiene sabiduría. Hay hombres sabios, ¿ah? Ahí en el Tíbet, en los Himalayas, de repente dicen cosas bien buenas, ¿ah? Claro, uno escucha al Dalai Lama y no habla tontera, digamos, no habla cosas, no, dice cosas entre comillas sensatas, ¿no? Algunas, ¿no? Para nosotros algunas no, pero en general para el ser humano está bien lo que dice, ¿no? Por ejemplo, Gandhi era un hombre extremadamente sabio. O sea, imagínense que él pudo derrotar al imperio inglés, que nunca había sido derrotado, ni los nazis los pudieron, ni Hitler pudo. Y él, un hombre sin armas, sin ejército, solamente con una forma de pensar, logró sacar a los ingleses de la India, que estuvieron, me parece que 300 años en la India. Y él simplemente con una filosofía, una forma de actuar, y decía cosas muy sabias, digamos. Un hombre extremadamente inteligente también. Entonces, hay una sabiduría, Jesucristo la describe también. Y cuando dice, mira, un hombre quiso levantar una torre, pero ese hombre, antes de levantar la torre, tiene que sacar las cuentas.
Tiene que calcular y ver si le va a alcanzar para terminarla, porque si no la alcanza y empieza, va a ser el hazmerreír de todo el mundo, ¿no? Es decir, va a recibir críticas de todos lados, va a malgastar lo que tiene, ¿no? Un rey también, antes de ir a la batalla, si tiene 10.000, tiene que ver si con esos 10.000 le alcanza para derrotar a uno que viene con 20 o 30.000, ¿no? Y si no, entonces envía embajadores y propone la paz. Eso es sabiduría humana. La sabiduría humana es importante para el hombre porque se usa para obtener logros y metas en la vida presente. Se usa para obtener objetivos personales. Y fíjense que los hombres pueden ser sabios sin conocer a Dios. Los hombres pueden tener sabiduría sin conocer a Dios. Y lo vemos. Aquí tenemos varios psicólogos aquí, ¿no? Y vemos cómo las teorías, digamos, sobre la mente humana, el comportamiento del hombre, y que han dejado fuera a Dios, ¿no es cierto? Pero son tremendamente, profundas, por un lado, y uno dice, oye, escucha esta, pero qué increíble, ¿eh? En realidad, sí, ¿no? Esa sabiduría puede hacer a una persona tener éxito en la vida. Puede que le vaya muy bien y puede incluso que sea, entre comillas, una buena persona. Pero esa sabiduría nunca lo va a llevar al conocimiento de Dios. O sea, la persona puede crecer en sabiduría humana, pero tarde o temprano va a darse cuenta que no es el camino para encontrar a Dios, que no lo va a hallar a Él y que finalmente va a encontrar una desolación. Al final de sus días va a hallar desolación. Mira, lo que dice Eclesiastés es bien bonito. Eclesiastés, capítulo 1. El rey Salomón, hablando tal vez sobre su vida, ¿no? A partir del verso 16, hace una reflexión. Y fue un hombre que recibió sabiduría de parte de Dios, ¿no? Dios le dio sabiduría. Dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Fíjense, ¿eh? Yo tenía un profesor en la universidad que decía que cuando uno estaba ante una obra maestra de la pintura, por ejemplo, un original, la Mona Lisa o, la Noche Estrellada de Van Gogh, cualquier cosa así, uno ve esto y se maravilla, pero misteriosamente le surge a uno una tristeza después de verlo. Algo pasa. A mí me pasó, cuando vi la Mona Lisa y vi otro cuadro que también que me gustó más, de Leonardo, también como que me invadió algo que era como una pena.
No sé qué pasa, yo creo que algo en nosotros se entristece, ¿no? Producto de esto. Dios lo hace así nomás. La búsqueda de esta sabiduría deja a la persona vacía, como en esta desolación, muchas veces, sin esperanza. Aparte, no recuerdo el texto, hay caminos que al hombre le parecen rectos, cuyo fin son caminos de muerte. Claro, también, claro. Tiene que ver con eso, sí. Sí. Bueno, finalmente, fíjense, Dios va a ser categórico y según dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:19, dice que Dios destruirá la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. O sea, esta sabiduría humana va a ser destruida. Así como se destruye en nosotros cuando, o en los seres humanos cuando mueren, ¿no? Ahí nomás queda. Ahora, respecto a la sabiduría espiritual, del hombre espiritual, 1 Corintios 2:6, estoy leyendo Reina Valera, por si acaso. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, y aquí está el tema, que no es de este siglo. Cuando dice siglo, dice también no de este mundo. No es del sistema de este mundo. No es la sabiduría del diablo ni humana. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Claro, si hubiesen tenido discernimiento esas personas, realmente hubieran sido sabias para discernir, entender, nunca habrían crucificado a Jesús. Habrían sabido quién era, ¿no? La sabiduría humana piensa para el aquí y el ahora, aunque sean 100 años, 70 años, pero es aquí, ahora. En cambio, la sabiduría espiritual piensa en la eternidad, en lo que no es de este mundo, ¿no? Y no es de este siglo, es eterna. Y esta sabiduría le permite al hombre, entonces, hacer o tomar juicios verdaderos, juicios basados en la verdad de Dios. Hay una palabra que dice, ¿qué hombre construirá su morada, ¿no es cierto?, sobre la arena, donde las olas vienen, ¿no es cierto?, y derriban, y viene la marejada y la inundación y el viento y puede derribar la casa, ¿no? ¿O quién en su sano juicio, dice, va a gastar su vida haciendo tesoro en esta vida, los cuales sabemos que se corrompen y se degradan? O sea, la Biblia te cuestiona y te dice, el que está en su sano juicio no se aboca a vivir, a malgastar su vida solamente en la existencia, sino que se aboca al pensamiento de Dios que va más allá de esta vida, ¿no? Y que es eterno, y busca la eternidad. Y todo lo que decide, entonces, lo que hace, busca establecer entonces este fundamento que es sólido, que es eterno. Pastor Tomás siempre ponía el ejemplo de familias que decidían poner a sus hijos en un colegio bueno, caro,
en Santiago, donde le iban a enseñar inglés, le iban a enseñar matemáticas, lenguaje, lo iban a dejar bien preparado para la universidad. Y no tomaba la decisión de escoger el colegio Montague, en donde los niños, principalmente se acercaban a Jesucristo. Esa sabiduría es humana y perece. Pero los otros papás que nos abocamos a criar a nuestros hijos según el modelo de Dios y lo hicimos como pudimos, ¿no? Estábamos buscando poner en ellos un fundamento eterno. En algún momento, no estamos buscando formar pastores ni misioneros, no. Principios de Dios que sirvan para su salvación, para su vida eterna. Eso. ¿Mm? Uno puede leer la Biblia y aprenderse a memoria. Claro. Como sabiduría humana. Sí, absolutamente. Claro. Sí. Sí. Fíjate que bueno, en realidad era como un filósofo, pero un político comunista que se llamaba Volodya Teitelbaum. ¿Ah? Comunista, del Partido Comunista y todo así, de tomo y lomo, ¿no? Y él leía la Biblia y la citaba muchas veces y decía que la Biblia era, él mismo decía que la Biblia era el libro más honesto que había sido escrito, jamás escrito, porque hablaba de lo sublime y hablaba de lo más bajo. Mostraba toda la realidad humana, así, transversalmente. Y se puede leer la escritura, aprendérsela de memoria con sabiduría humana. Y claro, justamente, como decía antes, ¿no? Si lo hubieran tenido, jamás habrían sacrificado al Señor de la gloria. Entonces, necesitamos este don. Aparte de la sabiduría, vamos a entrar en otra cosa. Hay una diferencia entre la sabiduría de Dios y la palabra de sabiduría, ¿ya? Que eso tenemos que entenderlo ahora. La sabiduría de Dios, la buena, ¿no? Esta sabiduría de la que hemos hablado, que no es de este siglo, no necesariamente viene a nosotros a través de un don especial, específico. ¿Por qué? Porque esta sabiduría está disponible para todos, abiertamente, ¿ya? Los que tienen el don o los que no tienen el don, los que operen en el don y los que no operen en el don, ¿ya? Está disponible para todos y además dice la palabra, el que quiera sabiduría, pídala. Se puede pedir. Se puede pedir. Y se puede obtener a través de, ¿qué cosa? ¿De qué obtenemos esta sabiduría? A través de la Escritura. ¿Qué más? A través del Espíritu Santo, teniendo temor de Dios, claro. A través de la oración, la meditación, a través de la enseñanza, ¿no? A través de estos cursos, a través de todas estas cosas podemos recibir sabiduría de Dios en forma natural. En forma natural, porque estamos aquí usando, igual, claro, los que tienen el Espíritu Santo, ¿no? Reciben de una forma especial, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que guía a toda la verdad. Pero
se diferencia, o más bien, ¿qué relación tiene esto con la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría, ¿ya? Tenemos la Escritura, es como que si podemos diferenciarlo un poco, hay un conocimiento general de Dios que está ahí. Yo no necesito una revelación especial para saber que Cristo quiere que nosotros vayamos y prediquemos, porque Él lo estableció en su palabra y dice, id y predicad a toda criatura. O sea, eso es una sabiduría general, ¿no es cierto? No hay una revelación de Dios en eso. No necesito una revelación de Dios. No necesito decir, Señor, dame la revelación si le predico o no a esta persona. Vaya y predíquele nomás. ¿Ah? ¿Qué está esperando? No. Toda sabiduría, ya sea que venga a través de medios ordinarios, como los que acabamos de nombrar, o otros extraordinarios, como los que vamos a ver, es sabiduría de Dios. Igual. Pero, y esto vean, si lo pueden anotar, es el medio a través del cual se adquiere esta sabiduría lo que hace la diferencia. ¿Ya? Se puede aprender de la sabiduría de Dios a través de la Escritura, escuchar al Espíritu Santo, escuchar sermones, ¿no? Lectura de la palabra, leer libros. Sin embargo, la sabiduría que viene a través de la palabra de sabiduría es un don sobrenatural que es dado a nosotros por medios sobrenaturales. O sea, estamos hablando de revelación de Dios. ¿Te entiende? Alguien puede recibir una revelación de Dios, una palabra de sabiduría, conocimiento específico sobre una cierta situación, algo que Dios le muestre. Estaban orando, ¿no es cierto?, los ancianos de la iglesia de Antioquía, me parece, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo les habla en oración y ayuno y les dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Eso es sabiduría a través de la palabra de sabiduría. Ahí está el don operando, porque está revelando una voluntad específica de Dios con un propósito. La sabiduría nos ayuda, ¿no es cierto?, a obtener el fin deseado por Dios, que era ¿cuál? Predicarle a todo el mundo y usar a Pablo como el predicador de predicadores. Imagínense que en esa iglesia no hubiese estado operando el don. No sale el apóstol Pablo, o a lo mejor sale otros 14 años después, se demoró 14 años. Y entonces es extremadamente necesario en la iglesia esta presencia del don, palabra de sabiduría. Porque Dios tiene que hablarnos de forma natural, pero Dios también tiene que hablarnos de forma sobrenatural a la iglesia para darnos dirección. Y si no lo hace, vamos a ser una iglesia como las que están descritas en Apocalipsis, ¿no? 7 iglesias ahí, una tiene una cosa, otra tiene otra, pero todas andan ahí fallando, ¿no?, en ciertas cosas. Entonces Dios da en ciertos momentos a personas en específico, a lo mejor para levantarla en palabra de sabiduría para edificar a la iglesia.
palabra de sabiduría también puede manifestarse a través de una profecía. Como que también la profecía puede ser parte de eso, ¿no? Jesucristo fue enseñado en sabiduría de forma natural, porque sus padres le enseñaron, ¿no? Y dice la palabra que Cristo crecía en sabiduría y estatura. O sea, mientras crecía, iba creciendo también en sabiduría, ¿no? Y eso le daba favor de Dios y también favor de los hombres. Pero él estaba tomando esa sabiduría en forma natural. Sin embargo, cuando él levanta su ministerio, empieza a recibir a través de este don revelación especial, ¿no es cierto? Y específica de la sabiduría de Dios, para poder actuar, moverse, ¿no? Caminar. Bueno, entonces si podemos así cerrar un poquito más y una definición, ¿ah? La palabra de sabiduría vendría a ser sabiduría de Dios o un fragmento de la sabiduría, ¿no es cierto? Una porción que es dada a nosotros a través de medios sobrenaturales. No es a través de la Escritura. También puede ser a través de la Escritura. Puede ser que alguien como que, no sé, me imagino así, que de repente se le quema la Biblia y queda un pasaje ahí. O como que se enciende un pasaje así, ¿no? En la Escritura y ¡buah! Y es revelación. ¿Ah? ¿Puedo contar algo? ¿Sí? Pasa que en las misiones irán Finlandia estaban leyendo como un libro que se llama Un obrero aprobado, se llama, que ustedes lo tienen. ¿Está a la venta todo este libro? ¿No? Sí. Sí. Ya. Entonces una parte que él leyó era donde decía que nosotros éramos familia o milicia o colaborador. Entonces cuando leyó familia, él hizo una introducción en esa parte de la familia, que éramos familia primero. Entonces como que lo entendí y ahora como que lo entiendo un poco más. Porque fue como una revelación, entender que yo sabía que la iglesia se llama familia, pero Sí. como que lo vivimos como familia. Y decía, ¿por qué familia? Porque somos hijos primero. Entonces la familia se forma en la casa y fue todo un entendimiento muy, muy bueno. Entonces yo sentía como eso de que la iglesia es familia primero. Pero era como algo que yo lo decía, pero era como no lo entendía. No lo entendía. No lo entendía. Entonces cuando lo dijo era como, quedé impresionadísimo. Dije, oh, por eso como que uno los ve a todos perfecto, como que los ama, como que nadie se equivocara, como que lo cubre, y decía, es como la familia, es lo que debería pasar en la familia. Claro. Porque en la familia uno como que se ve todas las faltas y se cubre, se tapa, no sé, es como... Bueno, tenemos que ser familia aunque nos equivoquemos. Si cometemos errores, los padres perdonan a los hijos, los hermanos perdonan a los hermanos y se mantiene el lazo, ¿no? El vínculo no se puede romper. Pero eso hay personas que no lo entienden y no ven nunca a la iglesia como familia. No se hacen parte de ella como familia. Puede que se hagan parte como colaboradores, ¿no? O incluso como militares, así como yo hago lo que me pidan. Pero familia, claro, es lo primero, ¿no? De ahí viene el resto, ¿no? La primera relación. Bueno, entonces es sabiduría divina dada por medios sobrenaturales, dependiendo también de la necesidad que exista en un tiempo específico, ¿no? Siempre atendiendo a una necesidad presente, pero con proyección futura, porque Dios tiene el conocimiento del aquí, ahora y del futuro. Entonces, qué importante saber y conocer la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Esta sabiduría especial, porque Dios ya tiene la respuesta, ya tiene el camino trazado. Él ve lo que viene y lo que está pasando ahora. ¿Qué
Tremenda necesidad que tenemos nosotros hoy día de eso. No sabemos lo que viene en el futuro para la iglesia. ¿Cómo viene? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hay detrás de todas estas promesas que se hacen? Si sabemos que detrás de esas promesas hay una sabiduría diabólica que se opone a Dios. ¿Qué podemos esperar? ¿Tiempos tranquilos, de paz? A lo mejor, claro, no hay una guerra civil, pero ¿qué es lo que se va a mover? Necesitamos palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría expresa la voluntad que no está revelada aquí en la Escritura de Dios, que tiene que ver con algo que nos está ocurriendo a nosotros y que tiene una proyección futura. Tiene una proyección futura. Por ejemplo, los pastores, Tomás, Paulina, el Señor siempre le habló de construir, tener lo propio. Y de la nada, realmente de nada, la iglesia hoy día tiene edificios, colegios, propiedades y todo. Entonces algunos dicen, oye, pero si la iglesia no está para eso. Y hay muchos ministerios que funcionan en locales arrendados. Pero resulta que ahora, con la pandemia, cientos de iglesias han tenido que cerrar porque no podían seguir arrendando. Y cuando se cierra la iglesia, las ovejas se dispersan, ¿no? En cambio nosotros, a Dios gracias, tenemos lo propio. Tenemos lo propio. Me encantaría tener un lugar como Rosario. Por años hemos tenido ese deseo, ese sentir. Tener un lugar como Rosario aquí en el valle, o un lugar donde pueda retirarse, que pueda ir toda la iglesia, tener retiro, hacer cursos. A lo mejor una sucursal del seminario Verbo para las Naciones, no sé. Sería maravilloso tener un lugar. Que alguien diga, mira, yo tengo una parcela, ahí está. Doy una parcela, pero nadie da nada. ¿Cómo? Sí, pero después no resultó, po. No. Claro. Cuando llegó el tiempo de firmar la escritura, ahí se vio que no se podía. No se podía. Claro. Si lo hubiéramos tenido, pierde cuidado que habríamos hecho ya varias cosas. Claro. Cerca de donde viven ustedes. Ahí mismo era. Cosas que son inversiones para el reino de Dios, que va a significar que la iglesia crezca, que se desarrolle, que haya que haya más de Dios para todos nosotros. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí porque igual ha sido harto. Y la próxima clase vamos a adentrarnos en el propósito de la palabra de sabiduría, el propósito que se da. Igual lo hemos mencionado un poco, pero vamos a ir viendo en específico. ¿Alguna pregunta? En la sutileza me confundo un poco de la diabólica con la humana. Por ejemplo, el mismo ejemplo que dio usted, que dijo, se me olvidó, los papás ponen a sus hijos en los colegios. Claro. Y eso para mí es sutil, va contra Dios. No digo que la educación en general sea mala, pero
Es sutil. Es sutil, ¿cierto? Claro, y no es mala, o sea, no es abiertamente malo, ¿no? No podemos decir que es malo poner a un hijo en un buen colegio, o sea, ¿quién te puede decir que es malo? No, pero como sabiduría, ¿qué sabiduría estás aplicando tú? ¿Estás aplicando la sabiduría del mundo? ¿Aplicando la sabiduría del éxito del mundo? Porque en ese lugar ellos no van a recibir, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere que reciban. Van a salir hablando inglés, van a salir muy buenos en matemáticas, mira, van a tener contactos muy importantes. Sus compañeros de curso, capaz que sean ministros después, no sé, o empresarios, ¿no? Algunos se corrompen completamente también. Los corrompen a veces los niños conectados, después se van a otro y totalmente se olvidan todos los principios. También. Claro, porque empieza a operar ahí el mundo, empieza a operar los valores del mundo. Y los valores del mundo son codiciables, son anenables, ¿no? Porque te dan estabilidad, te dan éxito, te dan, no sé, logros. Pero esa sabiduría es humana. Humana. ¿Y por qué no es diabólica? O sea, yo creo que detrás está el diablo, ¿no? Detrás está la sabiduría diabólica, que influencia a la humana, de todas maneras que... Pero también la sabiduría humana toma de los dos lados. Yo creo que toma principios de Dios también. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Esas son cosas que hoy día en la ley está penado, ¿no? A lo mejor más adelante no, pero hoy día si tú robas te meten preso. Pero vemos que esas cosas van cambiando, ¿no? Sí. También de la sabiduría del hombre que no está con Dios, porque el otro día conversando con mi sobrina, me dice que la jefa de ella tiene una niñita puesta acá en el colegio. Montada, me empezó a explicar y yo dije, wow, claro, él no tiene ninguna relación con la iglesia ni nada, pero es la sabiduría que Dios le puso a ella para que la pusiera porque quería que la niñita aprendiera valor y cosas. Claro. Entonces yo igual, wow, sí, ahí está Dios también. Sí, la sabiduría humana puede ser influenciada también. Claro. Pero nunca va a recibir esta revelación espiritual, ¿no? No. Por eso es importante el Espíritu Santo, que da el don, que es una capacidad para poder entender las cosas espirituales desde lo espiritual, desde el espíritu. Claro, porque la niñita estaba confundida porque quería traer dulce de Halloween. Claro, Entonces dicen no, porque no corresponde, pero claro, quería recibir a Dios, pero con las cosas del mundo, porque no está revelada la sabiduría de Dios. exactamente. Claro. ¿Quieres usemos el micrófono porque para que se grabe? Ya. Quería preguntar, por ejemplo, las matemáticas o aprender un idioma o saber construir una casa. ¿Eso podría ser sabiduría humana o no? Claro, es sabiduría humana, ¿sí? Es sabiduría humana. Pero, como decía, tiene principios, tiene bases. La matemática es una... O sea, uno puede encontrar el orden del universo a través de la matemática. La música también. O sea, la palabra dice que Dios es el autor de la ciencia, ¿no? Pero, y del conocimiento. Pero sin Dios, ese conocimiento se transforma en meramente humano. Si tú sacas a Dios, tú puedes empezar a pensar y elaborar y desarrollar esa ciencia sin Dios. Lo puedes hacer, puedes llegar a la luna. Pero mira, los americanos fueron a la luna. No, antes de eso. Los primeros vuelos, cuando dieron la vuelta a la Tierra, fueron los americanos
Y primero fueron los rusos, me parece. Y después fueron los americanos. Y los rusos dieron no sé cuántas vueltas, bajaron, y uno de los astronautas, de los cosmonautas, dijo, dimos varias vueltas a la Tierra y no vimos a Dios por ningún lado. En cambio, los americanos oraron y dieron las gracias cuando volvieron después de su viaje. Entonces, claro, eso, te fijas, se puede crecer en conocimiento humano, sabiduría humana, se puede crecer y puede hacer grandes cosas sin Dios. Pero esta otra sabiduría siempre te va a llevar a tener a Dios como centro, ¿no? Y como el autor, como el creador. Es como también la teoría de la creación, ¿no? ¿Es la creación espontánea o hay un creador? Y hay científicos que son brillantes, cristianos, que defienden el creacionismo. Y hay otros que son brillantes también y que son ateos o agnósticos y que creen en la evolución. Yo pienso que la sabiduría humana tiende simplemente al error por nuestra naturaleza caída. Entonces, lo único que sabe que podemos tener en algún momento es decidir si va la sabiduría de Dios o la otra. Pero el hombre por sí, la sabiduría que tiene lo va a llevar al mal. Es lo que pienso yo. Por su naturaleza caída. Claro. Puede que no sea evidentemente el mal, ¿no? Puede que la persona no se transforme en un asesino, un homicida o un pervertido o un ladrón, ¿no? Puede que sea una persona recta toda su vida que haga... Pero es que el fin, dice, el fin de ellos siempre es muerte, porque no conocieron a Dios. Sí, eso nomás. No es que hagan cosas malas, pero el fin de ellos es muerte, porque no conocen a Dios. Entonces, ahí está el tema. No es un mal comportamiento. Gracias. Pastor, eso que decía usted recién respecto a los cosmonautas, que o sea, los dos hicieron lo mismo. Sí. Los dos tal vez se esforzaron por hacer lo Sí. mismo. Lo hicieron, pero uno aseguraron su vida eterna porque creyeron en Dios. Los otros no. Claro. Sí. Bueno, de hecho, hay varios de esos primeros astronautas que eran elegidos así con pinza y todo, y son pastores hoy día, o fueron pastores. Era otra generación. Hoy día no, pues. Hoy día uno va ahí a Cabo Kennedy y hay unos con pelo largo, así como con hippie, budistas, de todo, hay de todo. Igual son científicos y todo, pero es diferente a esa generación donde eran como muy, no sé, como apegados, digamos, a la Biblia, ¿no? Claro. Yo creo que este mundo necesita sabiduría. La gente en general necesita sabiduría porque desde el antiguo colectivo se armó una discusión en el colectivo y todos juzgaban y decían que los venezolanos, que aquí, Pero que tú ven. no puedes participar de una discusión. No, yo estaba escuchando nomás, iba sentada. Iba sentada y hablaban y discutían entre ellos y el juicio, Ya. y enjuiciaban así pero mal, y yo iba sentadita al lado y una señora aquí y otra señora se levantó y dijo, no, es que esto... Bueno, y el caballero colectivo, de repente yo dije, solamente le dije, mire, me entendiendo que la ley de Dios está puesta en el corazón del hombre, dije, bueno, entre pedir y robar, yo prefiero pedir. Y todos me quedaron mirando y dijeron, sí, la verdad es que sí. Ahí sí tiene razón. Se acabó la discusión, me bajé al colectivo.
pero yo como que aplicó algún principio igual, porque independientemente que sean creyentes o no, sabemos que robar no está bien. Entonces yo les decía, entre robar y pedir, déjanos que pidan. Si ¿Y ellos decían que robar era válido cuando se robaba al que tiene, una cosa así? No, ellos decían que estaba muy mal pedir, que por qué no trabajaban, entonces Ya. había una discusión porque era que estaba muy mal pedir con los niños y todo lo que opina la gente como así y juzga, pero uno no sabe en realidad las razones por las cuales de repente están o lo que les toca vivir a las personas. Cada familia es un mundo. Entonces, solamente eso de que el mundo necesita como abrirle los ojos a veces, que necesitan la sabiduría de Dios, de los principios, de saber la palabra también, cuando uno anda con... De todas maneras. Sí, y ellos como... Yo decía, increíble que claro, cuando dije que entre salir a robar y pedir, también es bueno pedir, porque no el que pide recibe. Claro. Sí. Le da oportunidad a otro de hacer misericordia. Claro. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar orando y pidiéndole al Señor que nos dé entonces este crecimiento en este don precioso que es el don de sabiduría, palabra de sabiduría. Sí, Señor, necesitamos tu palabra, Señor, revelada, Señor. La palabra que solamente tú puedes dar directamente, no a través de lo que conocemos, sino a través de lo desconocido. Como decía acá, Señor, una sabiduría oculta, Señor. A través de lo que no conocemos, Señor, que solamente tú conoces, Señor. Padre, si tú nos hayas dignos, Señor, de darnos ese conocimiento, te lo agradecemos, Señor. Y declaramos que es necesario para nuestra vida, es necesario para la iglesia, es vital en estos tiempos para poder afirmarnos, Señor, y ver lo que viene con anterioridad, Señor. Que tú nos adviertas, Señor, nos pongas sobre aviso, Señor. Háblale a tu iglesia, Señor, dándonos señales, sueños, Señor, revelaciones, palabras, Señor, mensajes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. A fin de que podamos edificarnos también unos a otros, Señor, con estas palabras, Señor. Y permanecer firmes ante toda inundación, todo viento, Señor. Oh, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque a ti te ha placido, Señor, darnos el reino, Señor. Darnos el reino y todos estos bienes son parte de tu reino, Señor. Que podemos disfrutar, podemos ocupar aquí y ahora, Señor, considerando la vida eterna, Señor, también, lo que viene, Padre. Revélanos tu verdad, Señor, tu palabra es verdad, Señor. Háblanos, Señor. Y te damos gracias por este día, gracias por esta enseñanza, Señor. Te pido que la guardes en el corazón de cada uno y también que proteja, Señor, la vuelta a casa de cada uno también, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. El día jueves vamos a tener una vigilia. Es una oportunidad para aplicar esto, ¿cierto? Y que los dones del Espíritu Santo se manifiesten y podamos recibir de Dios para todo el año. Estamos cerrando el año y empezando otro. Bien diferente los años que
el año que estamos dejando del que viene va a ser bien distinto. Así que los animo a estar presentes a las 8, a partir de las 8, ¿no? ¿Cierto? También, no sé si se avisó que vamos a hacer un ayuno. ¿No? No se avisó, ya. Lo vamos a avisar entonces. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, bendiciones, que les vaya muy bien.